el tema era que la sociedad era muy permisiva, como decía, la gente iba a adorar a la diosa Artemisa. La diosa Artemisa, como ustedes saben, era una de las diosas más populares en su época. Había más de 1000 prostitutas habitualmente, diariamente, dentro del templo, y la gente iba, como parte de la adoración, a tener relaciones con prostitutas allá. Y eso era normal, y estuviera casado, soltero, había mucha homosexualidad, y era una sociedad muy reconocida en el mundo entero porque eran los corintios, le decían así. O sea, personas que querían catalogar como alguien moral, le decía los corintios. Y esa es la ciudad donde Pablo le está escribiendo. Pero como digo, el problema en sí y el tema de Pablo no era que la sociedad estuviera así. Como decía, el problema era que la iglesia también era igualmente permisiva. Como hablábamos la vez pasada, que los hijos se acostaran con la mamá y la gente le decía, pues, no pasa nada. Y ahí es donde está el problema. O sea, no estamos diciendo que el problema que la sociedad esté así, sino que el problema es que la iglesia estuviera así. Y era el motivo de la preocupación de Pablo. Y como decimos, no hay peor enemigo que el que tiene dentro de casa. ¿Me explico? Son los más peligrosos, porque uno sabe si el enemigo está afuera, pues está afuera y él decide cómo actuar. Pero cuando está adentro, eso sí es más grave. Y eso es lo que le decía. Y él le decía, oye, no puede ser que ustedes en medio de los problemas confíen más en la gente que es incrédula que en los sabios que tienen adentro de la iglesia, que fue lo último que tratamos. ¿Cómo es posible que esos pleitos entre ustedes vayan a resolverlo con gente completamente inconversa? Cuando uno sabe que hay corrupción en medio de la justicia y no está por nada bien visto por el lado testimonio que ustedes vayan a resolver los problemas con gente que no tiene nada de sabiduría, ¿sí? Sino que es completamente corrupta. Entonces, hasta ese grado habían llegado los problemas de la iglesia. Y aquí empieza a hacer una pregunta a Pablo. ¿Ustedes no saben? Le dicen. Porque hay un problema de conocimiento y tenemos que ser conscientes de eso. Una cosa es que la gente no sepa los parámetros de Dios, las cosas de Dios, el orden de Dios. Eso es un problema. Pero lo grave también es que la gente que se supone que sabe se quiere engañar a sí mismo. Y hay dos palabras que Pablo empieza a hablarle a la gente. ¿Ustedes no saben? Dicen. Y después les dice, no se engañen. Porque uno adquiere un conocimiento, y a pesar de tener el conocimiento, porque en el mundo hay mucha gente que no sabe lo que es el bien y el mal. ¿Estamos de acuerdo? No. La gente nace en medio de una cultura donde para ellos es normal, y nadie le ha dicho que eso no es normal, o que eso no está bien hecho. ¿Quién nos da de conocimiento en sí? Es el discernimiento que nos da el Espíritu Santo. Hemos hablado de eso en algunas ocasiones. A través de la palabra y el Espíritu Santo nos dice, ¿sabe qué? Eso que estás haciendo no le agrada a Dios. Así a veces no hayamos estudiado eso, pero ya el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Esa es una de las funciones de él. Darnos a conocer qué está bien y qué está mal. Pero tenemos la palabra, gracias a Dios, para poder saber qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada. Pero la gente de afuera nunca toma una Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el parámetro de ellos, ¿cuál es? Lo que haga todo el mundo. Y si todo el mundo lo hace es porque está bien hecho. Pero ya la iglesia se supone que había recibido palabra. Lo primero que nos decía el capítulo es que eran ricas en conocimiento. Entonces me dice, ¿por qué? ¿Qué pasa en esto? Porque si la gente tiene conocimiento, no practica las cosas que dice la palabra. Y por eso dice, no se engañe, que es la otra parte. Quiere decir que ha metido otro tipo de conocimiento que hace que ha sido engañado de la verdad. Y eso es lo que hoy vamos a tratar básicamente. Entonces miremos el versículo 9 del capítulo 6 de 1 Corintios. Y les empieza a hacer una pregunta interesante. Acuérdense que venimos de un tema de justicia. Hace 8 días tratamos de eso. Y paramos ahí en el versículo 8. Y enseguida les hace una pregunta. Y le dicen, ¿es que no sabéis que las personas injustas no tendrán parte del reino de Dios? ¿Ustedes sabían eso? Las personas injustas no tendrán parte del reino de Dios. ¿Y a qué se refería Pablo con esto, con esta pregunta? Si uno le dijera, ¿ustedes no saben que las personas injustas no tienen parte del reino de Dios? Y uno dice, ¿quién es? ¿Qué tan justo soy o quién es el justo? ¿Sí? En otra versión dice, las personas que hacen lo malo o los malvados
otra versión dice, no tendrán parte del reino de Dios. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿a qué se refiere la justicia en este caso? Porque está hablando de un tema de justicia, pero le dice, ¿quiénes son las personas injustas? Como dice una persona, en una versión dice lo que hacen los malos, pero a través del pasaje de hoy vamos a tratar de definir quiénes son los que no hacen parte del reino de Dios. ¿Sí? Y el versículo 10 dice, como le decía, ustedes no saben, les pregunta y después le dice, es que no sabéis que las personas injustas no es parte de Dios. No os engañéis, dice en otra versión, esta de aquí se saca de aquí, de la versión hebrea, no os engañéis a vosotros mismos. Las personas que participan en las relaciones sexuales antes del matrimonio, estamos hablando de la otra versión, dice fornicación, pero aquí dice las que tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, que adoran a los ídolos, que participan en relaciones sexuales después de casarse con otra persona que no sea su cónyuge, no quiere decir adulterio, o si lo saco de esta versión que lo define como más claramente. Que participe en homosexualidad pasiva o activa. ¿Ustedes han oído ese término? Bueno. Dice que, ¿cuál es la homosexualidad pasiva y cuál es la activa? ¿Ah? Exacto, hay una que tiene relaciones íntimas con otra persona del mismo sexo y la otra persona es la pasiva, de la que simplemente es afeminado, en otra versión, en una versión dice afeminado. Eso no quiere decir que no sea homosexual, lo que pasa es que no necesariamente ha tenido contacto físico con otra persona. ¿Me explico? Pero el hecho de ser afeminado es algo que para Dios no está bien. Entonces, precisamente eso no heredará el reino de Dios. Que hurte, todo el mundo sabe que es hurtar, que sea avariciosa, que se emborrache, que asedie a otras personas con un lenguaje despectivo, que robe, ninguna de ellas tendrá parte en el reino de Dios. Y después dice, algunos de vosotros acostumbrabais a hacer estas cosas, pero os habéis limpiado, habéis sido apartados para Dios, habiendo sido considerados justos por el poder del Señor Yeshua, el Mesías y el Espíritu de nuestro Dios. Eso es lo que dice aquí. Aquí nos empieza a describir unos tipos de personas que practican cosas. Y lo que dice, estas no heredarán el reino de Dios. ¿Me explico? ¿Está claro hasta ahí? Y ahorita vamos a... Y por último, el 11, dice, y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces está hablando de que ustedes eran así, muchos de ustedes, pero ahora no lo eran. Y el tema grave es que de pronto hay muchos que siguen asistiendo a una iglesia, pero seguían practicando eso. Y si no lo sacamos del tiempo pasado y lo traemos al tiempo presente, digo, ¿no habrá en la actualidad lo mismo hoy? Que se siguen emborrachando algunos, que siguen teniendo relaciones estando solteros, otros estando casados también por fuera del matrimonio. Sigue habiendo cosas de esas. Y ese es el tema que hoy vamos a tratar específicamente. Porque es lo que Pablo nos está llevando a que estudiemos precisamente. El problema no está hablando de los de afuera, como dice, no podemos juzgar a los de afuera, el problema es que tenemos que mirar y juzgar y disciplinar a los de adentro. Ese es el tema que no hemos tratado todo esto, porque la preocupación específicamente de Pablo es los que están adentro, ¿sí? Que están practicando eso, y por eso dice, algunos de ustedes, y no está diciendo todos, eran así, pero algunos siguen siendo así, y ese es el tema preocupante. Y uno dice, ¿cuál es el cambio del cristiano según esto? Lo que está redactando aquí. Y yo digo, todo el mundo tiene que tener claro si es cristiano o no es cristiano. A veces a uno le cuesta decir, ¿será que sí soy cristiano? O muchos al contrario dicen con facilidad, soy cristiano, porque nací cristiano, porque nací en un lugar cristiano, o porque hice una oración de fe, y entonces soy cristiano, pero ¿será que sí? O sea, ¿qué es lo que lo define uno como cristiano? Y algo que el Señor nos muestra es que tenemos que ser una nueva creación. Si no hay una transformación real, no somos cristianos. Seguimos siendo alejados de Dios, vivimos del reino del mundo, pero no vivimos en el reino de Dios. ¿Sí queda claro hasta ahí? ¿Qué cambio se nos está hablando Pablo aquí? Miremos una parte ahí. Un cambio de moralidad. Como digo, uno puede nacer bajo una cultura, bajo una moral
del mundo, pero la moralidad de Dios es completamente distinta. Y creo que todos los jóvenes lo viven y le dicen, pero si todo el mundo tiene relación antes del matrimonio, ¿para qué te vas a esperar a casarte? ¿Sí? Pues todo el mundo lo hace, y eso es normal. ¿Sí? ¿Sí o no? Pero el Señor dice, eso no es normal, eso no es la voluntad de Dios. Por lo tanto, esas personas no heredarán el reino de Dios ni pueden llamarse cristianos. Entonces, si hay un cambio en la fornicación, en lo del adulterio. No es normal que las personas casadas tengan relaciones por fuera con otra persona diferente. ¿Sí o no? Si para el resto del mundo es normal y antes lo era, tiene que haber un cambio en la persona cristiana. Que si lo hacía, como en ese momento que vuelve cristiano, enseguida tiene que cortar con todas estas cosas. Sea soltero o sea casado. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a mirar otro cambio que menciona aquí, en el manejo del dinero. ¿Cómo justifica un cristiano que sea tacaño, que sea avaro? ¿Hay cristianos tacaños avaros? No. Si son tacaños y avaros, no pueden ser cristianos. No es compatible lo uno con lo otro. Porque la perspectiva de las posesiones tiene que cambiar en el cristiano. No puede seguir guardando y viviendo en función del dinero, porque ese se convierte en el Dios de eso. Y el Señor es muy claro, dice, no puede servir a dos señores. Cuando uno es tacaño está en función del dinero. Y eso es ser tacaño. Y el Señor muy claro le dice, tú puedes servir a dos señores. ¿O sirve al dinero o me sirves a mí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si el tacaño vive en la función, en guardar el dinero, en tener más, en trabajar más para tener más, esa es una parte de la avaricia y el tacaño. El Señor que le dice a uno, si una necesidad, mira cómo la suples, ¿o no? Y en el mundo le dice, entre más tengas, eres más feliz, tienes más poder, ¿sí? Y el Señor dice antes, despójense de todo eso, porque todo es mío, y entre más des, vas a recibir más, ¿sí? Pues no lo hagas con el deseo de recibir más, simplemente estás haciendo la voluntad del Padre de ayudar a otros. Entonces no puede ser avaro. Entonces tiene que haber un cambio en el manejo del dinero, en la forma de que antes es una característica, y quiero aclarar esto, es una característica del cristiano ser buen administrador del dinero. ¿Me explico? Si a usted no le ha enseñado a ahorrar, el Señor le enseña a ahorrar. Y no estoy diciendo que con eso sea avaro y vive guardando todo lo que tenga, pero sí le enseña a administrar el dinero para los tiempos de necesidad. Y le dice, ahorre. ¿Sí? No se gaste todo lo que tenga, no entre en el consumismo, sino que tiene que ser organizado en sus finanzas. Entonces hay un cambio de mentalidad cuando la gente, muchos son despilfarradores, también le dice, no señor, usted es responsable y tiene que ser buen administrador del dinero. Hay un cambio en nuestro régimen de comida y de bebida. Todo en exceso es malo. Dios habla de la glotonería, ¿cierto? Comer en exceso es malo. Beber en exceso es malo. No es malo tomarse una cerveza, no es malo tomarse un vino, pero si ese vino toma suficiente cantidad para emborracharse, ahí ya peca. Porque es que Dios no quiere que uno se haga, la borrachera siempre le va a hacer daño al cuerpo. ¿Me explico? El exceso, una copa de vino puede ser saludable, pero una botella de vino es dañina. Y el Señor lo que no quiere es que se emborrachen. En todas partes de la palabra dice, no se emborrachen. Eso no le agrada a Dios. Entonces, si antes emborrachaba, y lo veía como algo normal, porque la cultura, todo el mundo en mi familia, todo el mundo se emborracha, dicen, pues no se puede emborrachar ahora, porque eso no le agrada a Dios. Eso es lo que está diciendo lo que acabamos de leer, ¿cierto? Ustedes antes se emborrachaban, ahora no se emborrachan. Entonces hay un cambio tanto en la comida como en la bebida, porque a veces la gente dice solamente del trago. No, la glotonería y la comida también es mala en exceso. ¿Sí? Yo digo, a Dios no le gustan los obesos porque se vuelve una enfermedad. No digo que todos los obesos estén en pecado. ¿Sí? Pero si no es sano y la gente come a sabiendas que le hace daño, está atentando contra su cuerpo. ¿Sí? Y para eso Dios nos da el dominio propio. Es una parte del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice, o sea, yo tengo la hora de la comida, pero porque tengo que comer a las 2, a las 3, a las 4, a las 5. Ese es el problema de la obesidad. Comer a deshoras también.
Y si no se controla, lo que llaman ahora ansiedad, es porque el Espíritu Santo no está en él, porque entonces está el dominio propio. ¿Me explico? Entonces, así como pasa con la comida, pasa con la bebida. El borracho dice, no, una más, está borracho. Entonces la comida y la bebida tienen que cambiar en el cristiano. Cambia nuestra manera de hablar. Y tiene que ver con maldecir y decir groserías. Si antes decía hijo de tantas, pues ya no lo dice, porque usted está hablando mal de otra persona y seguramente es mentira porque la mamá del otro no es así. ¿Sí? ¿Sí o no? Y la gente lo dice con una facilidad antes, y no porque todo el mundo lo dice porque es cultural. No es cultural, es una cosa que está hablando mal de otra persona y está calumniando, y dice, si calumniaba, ahora no calumnia. Tiene que haber ese cambio también en el lenguaje. Y como dice, el estar chismeando era pecado. No, pero todo el mundo chismea y no hay ningún problema, es pecado. Y ahora dice, ya se acabaron los chismes, no vas a calumniar ni hablar más de las demás personas o más de las demás personas. Entonces, ¿hay un cambio o no hay un cambio? Tiene que haber un cambio. ¿Por qué? Porque hemos estado bajo un proceso del Señor. ¿Cuál es el proceso según lo que acabamos de leer? Dice, ustedes fueron lavados y esas cosas sucias que usted tenía dentro de su ser tienen que ser quitadas. Fueron quitadas. ¿Explico? Ese es lo primero que uno recibe cuando uno es cristiano. Lo primero que uno lo hace sometido a un lavado. Hemos estado hablando todos estos días en la reunión de hombres de la desintoxicación espiritual. Uno empieza a Dios a desintoxicarlo desde la parte mental, emocional, en todos los aspectos de la vida, uno empieza a limpiarlo. ¿Sí? A veces a una persona es más rápido que otro, pero este lavado tiene que estar sometido todo el mundo. Miremos Tito 3:5, ¿qué dice? Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por, ¿qué? Su misericordia. Entonces no es una cosa que digamos, es que yo me voy a lavar. Yo me voy a poner el firme propósito de no decir cosas que a Dios no le agrade, de no comer lo que a Dios no le agrade, de no tener relaciones que a Él no le agraden, ¿cierto? Sino que es por la misericordia de Dios, por la gracia de Él es que empieza a haber esa transformación en nosotros. Entonces no es una cosa que de voluntad propia y que hagamos todo el esfuerzo y ya está para ser lavados, ¿no? Dice que Él nos lava. ¿Sí o no? Dice, nos salvó mediante el lavamiento, nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración. Cuando dice regeneración, ¿a qué se refiere? Porque dice, ustedes van a ser una nueva creación, mira. O sea, ustedes eran una persona diferente, ahora van a ser una nueva creación, van a ser regenerados. ¿Quién oye la palabra regenerado, no? Es una nueva génesis. A eso se refiere. Y entonces, ustedes van a empezar una vida nueva. Y por eso muchos pasajes le dicen, ustedes ahora van a nacer de nuevo. Y la gente se pregunta, ¿cómo así voy a entrar en el vientre de la madre? No. Espiritualmente van a ser una persona completamente nueva. A eso se refiere. Y no quiere decir que el cuerpecito se queda a un lado. Hay una transformación también física. No solamente espiritual, y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. No es que el Señor solamente diga, te voy a lavar el espíritu, ¿sí? O te voy a poner espíritu de vida a ti, y va a ser un espíritu nuevo, y el resto de emociones, esa parte que llaman alma y físico va a quedar igual. Tiene que haber una transformación total, tanto en las emociones, como en lo físico también. ¿Ustedes han visto una persona nacida de nuevo, cómo se ponen de bonitas? ¿O no? ¿No creen en eso? Su semblante cambia. Tiene que cambiar. Y la gente ya tiene una sonrisa diferente, se ve más agradable. Entonces, ¿cuánta gente ven en la calle toda maltrecha, vuelta y uno dice, esta persona le cayó todo el pecado y toda una cantidad de maldiciones generacionales afuera? Y la persona puede ser transformada, la agarra el Señor y la ve uno tiempo después, sin vicios, sin nada, y una persona completamente agradable físicamente. ¿O no? Entonces Dios hace una transformación tanto físico, emocional y espiritualmente, es una persona completamente nueva. Estas son las transformaciones que Dios hace. Y es cuando uno dice, esta persona es cristiana. No es perfecta, porque está en un proceso, ¿sí? Pero la nueva creación se tiene que notar.
Y dice, nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Entonces, si hay una renovación, estamos siendo nuevos a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Quién nos salvó? Dice, ¿a quién habla? Dios, ¿cierto? Tuvo la misericordia a través del Hijo y nos pone un nuevo Espíritu Santo. Pero el proceso sigue después de ser lavados con una santificación. ¿A qué se refiere la santificación? Santificación se refiere a que somos apartados, somos adoptados y ahora somos de una nueva familia. Y nos empieza a cambiar las cosas culturales y las herencias generacionales, ¿cierto? Y nos empieza a ser apartados, ahora somos de su reino. Porque a veces dice somos santificados, que estábamos una sensación así, ¿cierto? Con la rola aquí encima y todos. Eso es lo que mucha gente entiende como santo y eso no es. Mira Efesios 2:10 dice, porque somos hechura de Dios. Usted no lo hizo su papá y su mamá. Les doy la noticia. ¿Quién nos hace a nosotros? Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, nuestro propósito es que hagamos buenas obras, el propósito de Dios, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que la pongamos en práctica. Entonces, si hay una, no solamente nos transforma, sino que nos da un propósito en la vida. Ya somos apartados para una misión específica, que es hacer buenas obras. Entonces, Dios no se conforma con que nos cambió el semblante, nos cambió nuestra forma de pensar, de sentir, sino que nos da un propósito, y ahora somos para Él, vamos a servirles a Él. Eso es ser santificados. ¿Sí está claro ahí o no? Eso es la santificación. ¿Y después qué dice? Somos justificados. Empezamos con la palabra justo, ¿se acuerdan? Y ustedes ahí dicen, los injustos estaban allá, pero ahora ustedes son justos. ¿Por qué? Porque han pasado por esas dos etapas. ¿Y cuál es nuestra justificación? Mire Romanos 3:26. Pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. ¿Cómo así? No había justicia antes. La justicia manifiesta con Jesús. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica es el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Precisamente cuando uno ya tiene la fe, somos inocentes ante Dios. ¿Me explico? Que eso es lo que tiene que ver con el tema de justicia. Dios es justo, Dios es completamente santo, y dice que nosotros en ese momento ya no somos enemigos de Dios, sino ahora somos inocentes ante Él. Quiere decir que ya ha pasado por un juicio a través de su Hijo Jesucristo, y dice la justicia cayó sobre Él, y ahora nosotros somos justificados. Y si somos justificados, somos justos. Quiere decir, ustedes son inocentes ahora. No tengo condenación. Sí está claro, lo noto como pensativos. ¿Y cómo empezó a hablar al principio? Ustedes los justos, ¿cierto? Ustedes son justos. Tienen conocimiento, pero están siendo engañados. Dice, no se engañen. Porque precisamente si tenemos esto claro, que somos una nueva creación, que somos santificados y que ahora somos inocentes ante Dios. El problema es de conocimiento. ¿Qué vamos a hacer con el conocimiento? ¿Qué es lo que le pasaba a la iglesia? Gente que se decía cristiana, pero se dejaron engañar por falsos profetas, por falsos maestros, y ya no hacían, sino que le dijeron, tú eres cristiano, se supone que ante Dios eres inocente y eres libre. Entonces, puedes hacer esto y esto y esto. Y la gente dijo, pues sí. Entonces hagámoslo, ¿cierto? Y empezaron a hacer cosas que a Dios no le gustaba. ¿Qué cosas a Dios no le gustaban? El tema específico que habla aquí es de idolatría. Ustedes no sé si se dieron cuenta del versículo 9. Está hablando de los fornicarios. Y entre los fornicarios y los adúlteros, ¿a quién metieron? A los idólatras. ¿Por qué metieron a los idólatras ahí? Como que ¿qué tiene que ver la idolatría? Está hablando de fornicación, después habla de los idólatras, después de los adúlteros y después los homosexuales, pasivos y activos, los afeminados y los se acuestan con varones, entre varones o entre mujeres. Y uno dice, ¿por qué metió idolatría ahí? ¿No le preguntan eso?
Porque la idolatría estaba relacionada con la sensualidad. ¿Cómo se relaciona la sensualidad y la idolatría? Cuando precisamente la gente se aleja de Dios para ir a adorar un cuerpo o a servir a un cuerpo, porque o es propiedad de Dios o es propiedad de otro cuerpo. No hay otra alternativa. Dios dice en su palabra, cuando usted se acuesta con una persona, van a ser una sola persona. ¿Sí? Y esta gente precisamente, a través de esta situación de la sensualidad y el erotismo, no solamente adoraban los cuerpos como tal, sino que adoraban a la diosa del cuerpo. Pero eso no solamente en la cultura de ellos, es que sigue siendo en la actualidad. La gente dice, sabe que es pecado la fornicación, saben que es pecado el adulterio, los cristianos, digo yo porque los otros no saben, pero dice, si todo el mundo lo hace, yo prefiero quitarme el Señor que no le gusta eso por el Señor que sí le gusta eso. Entonces accedo a eso. Y cuando uno adora a otro Señor diferente a Dios, ya creó un ídolo y le sirve a ese ídolo. ¿Sí? Entonces gente que ya conocía que esto no le agradaba, que a Dios no le agradaba esto, pero de todos modos a través de la sensualidad caían adorando al dios Eros, que llaman los dioses del erotismo. Y eso no era en esa época, sigue siendo en la actual. Entonces es uno de los graves problemas dentro de la iglesia. Y aquí acabo de hablar de la palabra libertad, que es el centro del mensaje de aquí. Y uno dice, como decíamos, no todo, la vez pasada hablábamos de la justicia, no todo lo justo es legal, ¿cierto? No todo lo legal es justo. Y uno decía, hay un problema entre libertad y legalismo. Porque uno dice, es que ustedes vuelven cristianos, usted entra en la religión de no se puede. Porque a ellos le van a decir que no pueden tener sexo fuera del matrimonio, que no puede emborracharse, por decir no puede tomar trago, ¿cierto? Que no puede vestirse de una manera que haga caer a otro en la sensualidad o en la tentación de la sensualidad. Entonces, que no le dejan poner ese tipo de ropa, ¿sí? Que no puede guardarse la platica y que tiene que darle a una iglesia. Entonces, usted está en la religión de no se puede y la gente no le agrada eso. Porque para la gente, ¿qué libertad? ¿Qué es lo que la gente tiene el concepto de libertad? No, pero el concepto de libertad de la gente es que yo pueda hacer lo que se me dé la gana. Que a mí alguien me prohíbe hacer lo que yo quiero hacer, me está quitando la libertad. Ese es el concepto de la gente. Y el problema es que no entienden qué es la libertad. ¿Qué es el concepto de libertad? Me gustó. Es la capacidad y posibilidad de decidir o hacer lo contrario de lo que haga. Yo estoy parado y tengo la libertad de sentarme. Yo no. Y si quiero pararme, me paro. Yo decido. Eso es la capacidad que uno tenga de que poder decidir qué hago. Si quiero pararme y salirme, me salgo. Y eso es libertad. No es hacer lo que a mí se me dé la gana. Son dos cosas diferentes. No sé si me voy a entender. Una cosa es lo que se me dé la gana y otra cosa es lo que pueda o no decidir. Entonces, la posibilidad de decidir, esa es la libertad. De que haga el bien o el mal, eso es otra cosa. ¿Me explico? Entonces, ahorita vamos a profundizar en eso. El tema es decidir bien o decidir mal. Porque hay unas pautas morales, hay unas pautas establecidas por Dios. Y ahí es donde está el problema. Todo el mundo tiene la posibilidad de decidir. Pero decidir bien o decidir mal, ahí está el quick del asunto. Porque usted puede decidir para su bienestar o puede decidir para su destrucción. Dios es un Dios de libertad y vamos a ver que nos da libertad de hacer lo que a Él le agrada. Y nos da libertad de hacer también lo que no le agrada, ¿o no? Somos libres, ¿cierto? No es que no se pueda hacer. Lo que pasa es que no se debe hacer. Son dos cosas diferentes. Y la gente dice, yo soy libre siempre y cuando pueda hacer o no hacer la voluntad de Dios. Son dos cosas completamente, como digo, dos conceptos diferentes. La gente es no solamente lo que se me dé la gana, sino que yo soy libre de hacer o no lo que a Dios le agrada. Y eso es lo importante.
Y eso tiene que ver con el conocimiento, porque si no sabe qué es lo que a Dios le agrada, nunca lo va a llegar a hacer. Entonces hay una relación entre el conocimiento y la libertad. Porque si no tengo cómo decidir, y fíjate que el mundo nos manda en un parámetro de que no decidamos porque nos está mandando una información falsa. Entonces el mundo sí tiende a esclavizarnos, a mandarnos una información no solamente consciente, sino subliminalmente. O no hacen eso la publicidad. Cada hora que ustedes están en el televisor, a ustedes están mandando cantidad de mensajes conscientes e inconscientes para que usted tome una conducta y haga algo que todo el mundo hace o que todo el mundo quiere que lo haga. Y usted termina haciendo. Y usted no se dio cuenta ni siquiera. Entonces, ¿quién les da más libertad? ¿El mundo o Dios? Que está hablando de forma de clarito. Y ellos sí lo esclavizan a la gente que está en el mundo. Entonces, educación y libertad, uno puede decir que la enseñanza es neutra. Toda enseñanza lleva un objetivo y hace que persiga un objetivo. ¿Sí o no? O sea, uno puede decir que la enseñanza es completamente neutra, eso es falso. Si yo le enseño a un niño desde pequeño a hacer algo es porque quiero el bienestar para él. Todo padre le enseña algo con el objetivo que cuando grande o cuando tome sus propias decisiones, tome las mejores decisiones conforme a lo que yo tengo el conocimiento que le va a hacer bien. ¿Sí o no? El profesor, el que se para aquí, cualquiera que enseña, tiene un propósito y da una información conforme a un propósito. Yo estoy aquí con el propósito de que conozcan la verdad del Señor. ¿Sí? Pero lleva un propósito, no es neutra. No puede ser neutra. Entonces cualquier tipo de educación, tanto en la universidad, en el colegio, tienen un propósito y le están dando una información para que usted tome una conducta. Bien o mal, pero llevan ese propósito. En los primeros siglos, el primero y segundo siglo, desde ese entonces había unos gnósticos que decían: usted es libre cuando usted se desprenda su espíritu de su cuerpo. Su cuerpo lo amarra, su cuerpo lo tiene completamente esclavizado. Pero cuando usted deje ese espíritu, usted va a ser completamente libre y puede reencarnar en lo que quiera y puede hacer eso lo que quiera porque el cuerpo es un limitante. Entonces empezaron a generar en la gente la filosofía del dualismo. Por un lado va el espíritu, por otro va la carne. ¿Sí? Y eso es la misma doctrina que sigue viendo hasta el momento. Por eso los homosexuales le dicen: usted puede ser que biológicamente tenga órganos masculinos. ¿Sí? Su cuerpo le dice a usted que usted es un hombre. Su cuerpo le dice a usted que es una mujer. Pero su mente puede ser lo contrario. ¿Sí? Y usted es libre de escoger el día de mañana lo que quiera hacer. Eso es la famosa filosofía de género. Donde usted es libre de escoger si usted quiere ser masculino o femenino, no importa lo que el cuerpo le diga. Entonces, por eso dicen: no hay que decirle al niño, ni vestirlo como niño de chiquito, al varón, ni a la niña como niña, sino que toca ponerle cosas neutras para que el día de mañana ella decida o él decida qué quiere ser. Esa es la información que el mundo da en la actualidad, y eso es lo que están peleando, porque la educación, que haya un solo baño y que la gente decida: pues yo a qué baño entro. ¿Sí? Ese es el mundo que estamos viviendo, ¿o no? Entonces le dicen: déjenlos que crezcan, y ellos con el tiempo se identifiquen con quién se identifica más. Y entonces fíjense que el enemigo siempre ha tenido desde el principio de esto. No es algo de ahora. Entonces, en esa época no veían el homosexualismo como nada malo. Lo mismo que pasa ahora en el mundo. Eso es algo normal. Déjenlos ser libres. ¿Sí? ¿No han oído esa frase? Ellos son libres de hacer lo que quieran con su cuerpo. Como si el cuerpo fuera algo independiente del espíritu. Entonces veíamos que fíjate que Dios transforma todas esas cosas, tanto la mente, el cuerpo, las emociones, lo transforma todo. Pero aquí dice: no, dejen serlos libres y cada quien haga lo que se le dé la gana con su sexualidad. 2 Corintios 3:17. Ahora bien, dice: el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.
Dios es contundente en eso. Dios es espíritu, donde esté el espíritu de Él hay libertad. Y la gente dice, ¿cómo así que libertad? Si antes me piden un poco prohibiciones. ¿Sí? ¿No es lo que la gente dice? ¿Cómo puede haber Dios ser libertad cuando pone una cantidad de restricciones y no deja hacer lo que se nos dé la gana? El conflicto del ser humano siempre ha sido eso y la pelea con Dios. Dios le dice, hombre, debes de hacer esto y esto, cosas para que te vaya bien en la vida y tengas larga vida. Tenga una vida abundante. Y el hombre, a través de toda la historia, no, yo prefiero hacer lo que a mí se me dé la gana. Si ustedes ven los últimos capítulos del Antiguo Testamento, termina siendo así, donde ellos dicen, hagan lo que ustedes les dé la gana, y ahí están las consecuencias, porque el mundo está como está, ¿sí o no? Si ustedes siguen mis parámetros, van a tener larga vida, abundancia, todo va a ser espectacular, y esa es la libertad, pero ustedes tienen la libertad de escoger. Yo no os quito la libertad de escoger. Y el Espíritu, precisamente, Dios es un Dios de libertad porque nos dio. Si Él hubiera querido, nos hubiera puesto a todos a marchar conforme a la palabra. Por amor no lo hizo. Y a veces la gente dice, pero ¿cómo así? Es que Dios no nos ama, no nos deja hacer lo que nos dé la gana. Sí nos deja hacer lo que nos da la gana. Y somos libres de hacer su voluntad o no hacerla. ¿Sí o no? Dice, Dios no te prohíbe nada. Ni siquiera no pecar. No pecar. ¿Sí o no? ¿O te prohíbe pecar? Entonces, ¿es un Dios de libertad o no es un Dios de libertad? Somos libres de escoger. El problema es que muchas veces no sabemos ni lo que es pecado ni lo que no es pecado. ¿Es culpa de Él? No. Ahí está todo en la palabra. ¿Sí? Pero ¿cómo así que no puedo tener relaciones con mi novia? ¿Tú las puedes tener? ¿O no? Lo que pasa es que las consecuencias de eso las tienes que conocer. Tú vas a ser una sola persona, vas a ser una solo con esa persona. Y se está esclavizando a esa persona. ¿Me explico? Estás siendo prisionero, se puede decir, de tu vida a esa persona. ¿O no? Porque uno no sabe con qué carga genética viene esa persona. Tanto física como espiritual. No hay maldiciones generacionales que uno cuando se une a una persona las adquiere también. Por si no sabían. Entonces, si hay enfermedades de cáncer, de cosas en la familia, usted las miras puede adquirir. Y no por transmisión sexual, por transmisión espiritual. La gente se preocupa mucho por el condón y que no le pasen los virus, cuando no se dan cuenta que hay una transmisión espiritual que no cumple el condón. Y eso la gente no se da cuenta, pero la Biblia lo dice. Entonces, son una sola persona. Y si ha tenido varias personas antes de casarse, pues lleve toda la carga de esas personas. Tiene que ser consciente de eso. ¿Que puede tener relaciones? Sí, hágala, pero tiene que saber las consecuencias. ¿Que usted tiene relaciones estando casado por fuera? Está metiendo una cantidad de cosas a su hogar y está siendo preso de esas cosas con las cuales se está uniendo. Y está adorando, como dice, es una idolatría adorar eso a algo diferente a lo que es el Señor. Eso es lo que dice la palabra, ¿o no? Y es la responsabilidad de nosotros de conocerla y cada quien decide en la libertad lo que quiera hacer. Y dice el Espíritu nos da libertad, ¿o no? Pero cada quien decide lo que quiere. Romanos 6, 15, 23. Ya vamos a terminar. Entonces, ¿qué? Dice así, hablar los romanos. Entonces, ¿qué? Muy bien. Ajá, ¿y qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? Estamos bajo la gracia. Entonces dice, ¿entonces qué? ¿Vamos a pecar? ¿Se están viendo? De ninguna manera, para nada, dice. ¿Yo no? En términos de ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de a quien obedecen? Y es curioso, y ahorita vamos a hablar del tema, porque digo, o somos esclavos de un lado o somos esclavos de otro, pero somos esclavos, por si no lo sabían, somos siervos, lo que la traducción, y eso no quiere decir que estamos en libertad, pero nosotros escogemos de quién es ser esclavo. ¿Me explico? Dice, ustedes son esclavos de aquel a quien obedecen. Claro que lo son, ya sea el pecado que lleva a la muerte, o la obediencia que lleva a la justicia.
¿Sí o no? Pero gracias a Dios, que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que le fue transmitida, al conocimiento, mire. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Como le decía, no es que no seamos esclavos, es que solamente hay dos condiciones. ¿Somos esclavos de uno o esclavos del otro? Pero somos esclavos. Pero la libertad, ¿en qué consiste? Es que usted escoge de quién quiere ser esclavo. ¿Me explico? Pero es que yo le digo, la condición de esclavo no es mala, cuando el amo es muy bueno, ¿o no? Si uno tiene un buen amo, todo el mundo quiere ser esclavo de él, ¿o no? Él nos provee, nos protege, ¿cierto? Nos toca hacer unas funciones que Dios quiere que nos desarrollemos y que le ayudemos, ¿cierto? En su obra, Él lo podría hacer solo, pero nos permite ser esclavos de Él. Y nos premia, y nos da excelentes premios por eso. En cambio, el otro esclavo que es el mundo, nos somete, y él solamente viene a robarle, a matar y destruirlo. Entonces uno escoge cuál de los dos amos quiere. Eso es todo, pero en medio de la libertad. Y le dice, hablo en términos humanos, por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcalos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios. Cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo nuestro Señor. Entonces fíjense que uno dice, yo escojo a este, pero voy a terminar muerto por la eternidad. O escojo a este servirle y ser esclavo de él, pero voy a tener vida eterna. Voy a estar en el reino de Dios por la eternidad. Porque al fin y al cabo todo termina en eso. ¿Sí? Aquí se la puede pasar aparentemente bien, pero está siendo engañado por una información falsa que lo va a llevar a la destrucción. O decide obedecerle y está bien informado y obedeces a esa información y termina teniendo vida abundante en esta tierra y en la otra. ¿O no? Y terminamos con Juan 8, 31, 36. Que creo que encierra lo que estamos hablando el día de hoy y sirve de antesala para el próximo. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos de Jesús y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron. Y ahí estaba la gran confusión. Abraham, el pueblo en ese momento, dicen ellos, no habían sido esclavos todavía, ¿cierto? Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, nunca hemos sido esclavos de nadie. Abraham en ese momento, ellos ya habían pasado generaciones de mucha esclavitud, pero en ese momento decían, nosotros seguimos siendo libres porque somos del pueblo judío, no estamos bajo ningún imperio, aunque fíjense que estaban bajo un imperio romano, pero ellos se sentían, en ese momento de la historia, se sentían libres y podían tener mucho más libertad que ellos como tal no se sentían en ese momento esclavizados. Y le dice, nunca hemos sido esclavos de nadie. Cosa errada. ¿Cómo puede decir que seremos liberados? Ciertamente le aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Y esa es la enseñanza que hoy queremos insistir. Dios nos ha dado libertad para que precisamente el enemigo no tome decisiones por nosotros. Nosotros somos los que decidimos. No tenemos excusa. Si uno hace lo que Dios le dice a través de su palabra, vamos a tener vida abundante. ¿Sí? Y ese conocimiento nos da libertad, porque antes, como digo, el desconocimiento nos mantenía esclavos haciendo unas cosas. Pero a estas alturas nadie tiene excusa. Ya si lo que quiere desobedecer, lo hace en su libertad, pero ya es consciente de sus consecuencias. Y con Dios no se juega, ¿cierto? Ya Dios se la cantó a uno clarita, ¿cierto? Si uno le dice con cara ganas, con sello pierdes. Uno decide si bota la monedita.
O simplemente me quedo con la cara y gano. ¿O no? Pero si yo me juego al azar de que a ver qué pasa, pues ya tiene posibilidad de que cayó en sello y perdiste. ¿O no? Pero aquí no hay punto medio. ¿Ah? Aquí no hay punto medio. O sea, cada quien decide a quién obedece o quién no obedece. O se condena o se salva. No hay posibilidades de tintes medios. Y ese es el asunto, que el problema, estando en la iglesia, la gente cree que por venir aquí ya salva. Y el tema es de obediencia. Entonces uno no puede seguir como la iglesia de Corinto diciendo soy cristiano, pero sigo siendo lo que el mundo hace. Porque en ese momento, cuando decidió hacer lo que el mundo hace, ya es esclavo del pecado y esclavo del mundo. Y lo tomaste como tu Señor y se convirtió en tu ídolo. Y Dios no acepta compartir a las personas. O estás con uno o estás con otro. Entonces cada quien decide. ¿Quiere creer que la fornicación no es pecado? Allá tú, pero la palabra dice que sí es pecado. ¿Que el adulterio es pecado? Tú decides creerle o no. ¿Sí o no? ¿Quieres seguir siendo tacaño y avaro? Allá tú. ¿Quieres seguir diciendo malas palabras? Estás en libertad de hacerlo. ¿Quieres seguir chismeando? Estás en libertad de hacerlo. ¿Quieres tomarte una cerveza? La puedes tomar y no pecas. Oye, tomas una botella y te emborrachas. Sabes de botella y te emborrachas, pecaste. Dios no es que nos quiera amargar la vida. ¿Me explico? No, es que sea un aguafiestas, ¿no? ¿Qué deja bueno la borrachera? Un rato de alegría, un rato de... ¿sí? Y después queda el guayabo. Pero si uno se puede tomar un par de cervezas y está contento y está bien, y le sirve para la digestión, excelente. El vino bueno, en un par de copas, pero más de varias copas ya se volvió malo. ¿O no? Hay unos que aguantan más, ya me está yendo cara, bueno, cada quien tiene su... El problema es saber cuál es el límite. El problema del trago es saber cuál es el límite, ¿no es cierto? Cada quien tiene su nivel. Cada quien se lo conoce, ¿sí? Cada quien se lo conoce. Sí, hay culturas que dicen, me puedo tomar una botella de vodka sin problema y no le hace daño. Se formaron así y el organismo es así y de pronto no le hace daño. Pero si alguien no ha tomado y se toma una botella de vodka, lo mata. La intoxicación es fatal, ¿sí? Y la gente, el problema es que a veces no sabe el límite. Pero dice, yo me puedo tomar una copa, pero si me emborracho, ya pequé. Porque este borracho pierde su conciencia y hace cosas que lo pueden esclavizar. Muchas de las relaciones no permitidas por Dios las hace la gente borracha. Y se les olvida y le borran los parámetros morales y hace cosas que no quería hacer. Y le pierde la conciencia, porque eso es lo que hace el alcohol a nivel cerebral. Y así todo lo que está diciendo el que roba, él no puede robar. Si precisamente soborna o tumba a la gente, que es lo que hablábamos la vez pasada, con el manejo del dinero, peca. ¿Sí? No pagar las deudas es pecado. Si antes era así y le quedaba mal de todo el mundo, no puede ser, porque eso es robo. ¿Sí o no? Y si no ha habido ese cambio, pues no es cristiano. Entonces estamos hablando de libertad, es el tema central. Pero tú tienes libertad de escoger. Dios es un Dios de libertad. No es un Dios que nos quiera amargar, que nos quiera fastidiar. Cada quien es libre. La iglesia no le impone nada. Aquí son bienvenidos los borrachos y los no borrachos, los tacaños y los no tacaños. Porque la iglesia es para tener conocimiento de qué es la verdad y qué es la mentira. Lo que dice Dios en cuanto a lo que debes hacer y lo que no debes hacer. Pero nadie te va a prohibir, ¿sí? Hay gente que porque está en un bar y está tomando y llega uno por ahí, y se hacen los locos. Y llegó Fray, o llegó el pastor, o llegó, ¿sí? Y eso no tiene malo, o sea, no tiene nada malo, pero está borracho, contigo no da pena, le pena con Dios, ¿sí o no? O se está esclavizando a eso. Pero la gente cree que porque lo ven a uno, tienen que cambiar la forma de actuar. Y el tema no es eso.